Bueno, vamos a intentar saber qué estará pasando allí, cómo estará el ambiente. Conectamos con nuestra sede de ITV en Bilbao, donde se encuentra el teólogo y jesuita que fue, además, director de informativos de Radio Vaticano, Ignacio Arregui. Arratsaldeon, Ignacio. Arratsaldeon. Teólogo no, pero subdirector de informativos sí. Subdirector de informativos. Director de informativos, subdirector de programación. De acuerdo, hecha esa pequeña corrección. Ignacio, desearía hacer una pequeña corrección. Sí, se ha dicho que el mayordomo, sí, ex mayordomo, está en la cárcel. No, no es cierto. Fue amnistiado. Sí, fue está condenado ya en su casa. Fue condenado y luego amnistiado, ¿no? Exacto. O indultado. Exacto. De acuerdo. Gracias por esa corrección también. Me gustaría saber cuál es la valoración de Ignacio Arregui de esta sorprendente noticia, porque parece ser que la Santa Sede incluso ha reconocido que le ha sorprendido la decisión de Benedicto XVI. Puedo decir que incluso le ha sorprendido al propio portavoz del Vaticano, el padre Federico Lombardi. Lombardi, sí. Lo sé por comunicación directa con Radio Vaticano. Naturalmente, los más próximos al Papa estarían en ello. Tal vez el cardenal Sodano, que ha tenido también un discurso, supiera algo. Pero en general, fuera de ese ámbito muy estrecho, nadie sabía ni pronosticaba nada. Bien. ¿Puede indicar es decir, que no haya trascendido esta decisión de Benedicto XVI, puede indicar a que ha sido una decisión, ¿cómo decirlo?, de alguna manera muy personal? Creo que sí. Conociendo lo que es la figura del Papa, se comprende que sea una decisión enormemente problemática. Han hecho muy bien ahí en recordar la preocupación que sentíamos todos en los últimos años de Juan Pablo II, cuando tanto se discutía, este hombre, ¿por qué tiene que seguir todavía en ese estado de salud, gobernando la Iglesia? Bien, todo esto explica que efectivamente sea algo muy problemático. Yo recuerdo que cuando estaba allí y se hacían hipótesis sobre la posible renuncia a Juan Pablo II, una de las cosas que se decían era que se crearía una situación nueva, imprevista. Solo había habido un papa, Celestino V, que hace muchos siglos renunció. Fuera de ese caso no se conocía ningún otro. Pero claro, todos sabíamos que es posible, que era posible la renuncia en términos técnicos, jurídicos. Pero luego venían muchas preguntas. ¿Qué situación cabe la famosa coexistencia que hemos aprendido en Francia entre dos jefes de Estado, por así decirlo, o máximos cargos? ¿Qué podía pasar con un Benedicto XVI en el cargo, por ejemplo, y un Juan Pablo II todavía retirado, pero vivo? ¿Qué relaciones cabría establecer? ¿Y qué pensaría la gente? ¿Quiénes acudirían a Juan Pablo II para que interviniera? En fin, los campos de actuación del pontífice dimisionero saliente y el reinante no estaban previstos. De acuerdo. Esta era una de las dificultades. Ignacio, permíteme porque, bueno, desde luego, como tú bien lo has dicho, nos encontramos ante, podríamos decir, una situación nueva, que abre diferentes incógnitas. A mí me gustaría saber cómo se está viviendo la noticia ahí, en Ciudad del Vaticano. Marlene Mericacheverría, corresponsal de Radio Euskadi. Marlene, arratsaldeon. Arratsaldeon, y aprovecho también a dar un gran saludo al gran compañero periodista Ignacio Arregui. Bien, pues aquí se está viviendo con una forma de estupefacción, de conmoción, de emoción, en el mejor de los casos, pero fundamentalmente de profundo desconcierto, porque si sabemos que este anuncio, en alguna medida, de esta posibilidad, estaba al corriente su hermano sacerdote, padre Georg, pero la constancia de los altos cargos de la Iglesia Católica, de que tuvieran esta constancia, pues a nosotros no nos consta, de momento. Entonces, es una situación absolutamente novedosa, como ha dicho muy bien el padre Ignacio Arregui, periodista Ignacio Arregui, ese caso clamoroso del Papa Celestino V en el siglo XIII, pues en alguna medida fue reflejado en y se habla mucho de eso en estos momentos, de esa película del cineasta italiano Nanni Moretti, Habemus Papam, que precisamente refleja esto, la renuncia de un papa a seguir con el mandato. Marlene, sí, a partir de ahora,
qué pasos se van a dar en Ciudad del Vaticano para elegir al sucesor de Benedicto XVI. Fundamentalmente sabemos que a partir de las 8 de la tarde del próximo día 28 se instaura la sede vacante de la sede para lo que es el gobierno de la Iglesia. Se encarga el Colegio Cardenalicio, pero la figura fundamental es el cardenal Camarlengo, que es el número 2 del Vaticano, el secretario de Estado cardenal Tarcisio Bertone. Posteriormente, en marzo, hacia el 15-20 por ahí, tendrá lugar el cónclave, la apertura del cónclave, en un cónclave que nosotros sabemos que el Colegio Cardenalicio consta de 183 miembros, no solo 121, por razones de edad, son electores, es decir, tienen menos de 80 años y pueden elegir al sucesor de Benedicto XVI. Yo creo que la pregunta fundamental, porque aquí están ya surgiendo quinielas, me parece muy aventurado. Eso te iba a preguntar, ¿qué se oye en los pasillos? Te iba a decir en los pasillos del Vaticano, no sé si en los pasillos, y sobre todo me gustaría saber si ya salen algunos favoritos en las quinielas. Hombre, el propio cardenal Tarcisio Bertone figura. Lo que ocurre que a mí me resulta francamente de banal especulación, porque me parece que lo fundamental en estos momentos es diagnosticar el estado de la Iglesia Católica y en función de sus auténticas necesidades, o mejor dicho, de sus prioridades, pues bueno, se espera que se elija al mejor papa posible. ¿Qué puede ocurrir? No tenemos ni idea, porque hablar ahora de esto, como he dicho antes, es un poco de banales especulaciones. Hay muchas figuras, no solo italianas, sino también del resto del mundo, que reúnen sin duda requisitos para sentarse en la sede de Pedro. Marlene, esta noticia desde luego tiene trascendencia bueno, en todo el mundo, desde luego, pero me gustaría saber cómo lo están viviendo en el Vaticano y en Roma. Es decir, ¿qué dice la ciudadanía, qué dicen los medios de comunicación, Marlene? La ciudadanía está absolutamente sorprendida, cuando no sobrecogida. Los principales líderes políticos, o por todos uno, hablemos del propio presidente de la República, Giorgio Napolitano, viene a decir lo que han dicho otros muchísimos líderes políticos y mandatarios religiosos internacionales, sean estos cristianos o no. ¿Y qué ha dicho Giorgio Napolitano? Profundamente emocionado, pues que esta decisión de Benedicto XVI es de extraordinaria valentía, sentido de la responsabilidad, además de generosidad. Por tanto, lo que sí podemos decir de momento, que infunde un profundo respeto el tomar una decisión de este calado. De acuerdo. Marlene Merica-Chavarría, eskerrik asko, un aplauso para la corresponsal de Radio Euskadi que nos ha dado la última hora desde Vaticano. Venga, vos. Eskerrik asko. Quiero comentar con Ignacio Arregui, que se encuentra en Bilbao, en nuestra sede. Ignacio, sí. A pesar de que... Mi saludo también, Marlene. De acuerdo. Ignacio, a pesar de que quizás es todavía demasiado pronto para pensar en los sucesores, no sé, podrías, según tu experiencia y conociendo desde luego cómo está esta Iglesia Católica, ¿se podría adelantar o podría figurar algún nombre de algún miembro de la Iglesia como sucesor de Benedicto XVI? En este momento yo lo considero prácticamente imposible, coincido con Marlene. En tiempos de Juan Pablo II, a la muerte de Juan Pablo II, sí se fijaron algunas fichas, en concreto el cardenal Martini y el propio Ratzinger. No andaban muy descaminados los que hicieron aquellas especulaciones. Pero también tengo que añadir una cosa, ¿sí? Que el cardenal Martini, cuando fue elegido Ratzinger, dijo: nos esperan buenas, grandes sorpresas. Y creo que se ha cumplido su palabra. Por otro lado, si se ha puesto en duda la capacidad del propio Ratzinger para dimitir serenamente cuando le ha llegado el momento sin otros recovecos, yo tengo que decir que en anteriores publicaciones, en concreto una biográfica del cardenal Ratzinger, ya elegido papa, él admitía con toda normalidad la posibilidad de la renuncia al cargo. Por lo tanto, esto entra, en cierto modo, dentro de las hipótesis razonables que veía ya el propio Ratzinger. Me gustaría saber, Ignacio, según tu punto de vista, si esta renuncia de Benedicto XVI al papado es una buena noticia o es una mala noticia para la Iglesia Católica. Para mí es una noticia ejemplar. Es una magnífica lección no solo para la Iglesia Católica, sino para toda la sociedad. Este hombre, sería largo ahora explicar hasta qué punto se justifica su nombramiento. Se ha puesto en duda aquí, en este coloquio, que yo respeto, cómo pudo ser elegido
a los 82 años, creo, no recuerdo exactamente la edad, ahora tiene 85. Sí, para hacer 86 en abril, sí. ¿Cómo pudo ser elegido este hombre a su edad en ese momento? Esto puede tener explicaciones. Pero en fin, en la lección que acaba de dar Ratzinger, que por cierto, todavía hoy ha presidido una audiencia, sí. No está tan mal, no está al borde del lecho de la cama. Es que por eso, la cabeza la tiene fresquísima. Sí, perdóname, Ignacio, que te interrumpa, pero es que por eso se ponía en duda quizás que esa razón que alude el propio Ratzinger en su comunicado se ha puesto en duda, que realmente la razón sea una debilidad. Es decir, porque las comparaciones también con Juan Pablo II son inevitables. Juan Pablo II permaneció, bueno, pues desde luego bastante más deteriorado, ¿no? Físicamente. Bueno, creo que el propio portavoz hoy en la rueda de prensa ha excluido que la salud haya sido el motivo determinante. Entonces, Ignacio. Otros motivos, como se explican en el comunicado, donde él mismo oficialmente dice que hoy, en estos tiempos, la Iglesia exige un vigor, sobre todo repite la palabra vigor, del que él ya carece. Piensa que tiene que venir nuevas energías. Interesante punto de vista que abre Ignacio Arregui. Porque sí, Pablo, Ignacio, ¿sí? Bienvenido y muchísimas gracias además porque contamos con desde luego, con tu presencia y sobre todo con tu conocimiento, sobre todo lo que puede ocurrir en el Vaticano, y te invito a esta mesa en donde en todo momento, si quieres dar tu opinión, será bienvenida. Encantado. Es que ricasco a vosotros. Sí, abro ahora el turno para que, si queréis preguntar o comentar algo con Ignacio Arregui. Hola, buenas. Hola, Ignacio. Me llama la atención que has dicho una de tus últimas frases han sido: se ha excluido la posibilidad de que sea por salud. Has dicho, ¿no? Entonces, sí. No es la salud el motivo principal, por tanto. No. Vale. Y luego la ancianidad puede ser distinguiendo su estado de salud, por un lado, que no es malo, y por otro, sus energías físicas, sus limitaciones de movilidad, etcétera. Y la pregunta que quería hacer es, tú eres, bueno, creo que eres consciente de todo las historias, de todo el tema de los documentos que se han ido filtrando a la prensa italiana, del exsecretario general del gobierno vaticano, bueno, esas cartas que se entrecruzaba con el Papa, y como eso, pues puede ser que eso sea una fuente de estrés que requiera de unas energías para gestionar lo que ahora mismo él no se ve de cuerpo para ello. Pregunto. Bueno, yo personalmente creo que este Papa, quizá más que ningún otro, ha sido sometido a una hipercrítica feroz por parte de todos los ambientes, no solo el periodístico, sino también dentro de la Iglesia. Sería largo enumerar ahora los problemas que ha tenido Ratzinger, empezando por el episodio aquel de Ratisbona, cuando hizo una alusión a un personaje musulmán que enfureció a los musulmanes. Fue el primer episodio. Uno de los últimos fue el gesto que tuvo con los lefebrianos de extrema derecha de levantarles la excomunión, cuando uno de ellos era, digamos, tan rudo que se atrevía a negar el exterminio judío, la Shoah. Entonces Ratzinger, y fue también un gesto inaudito, públicamente reconoció su error. No lo sabía, no se había enterado debidamente y reconoció, y esto a mí me llamó mucho la atención como periodista, que tal vez el Papa tenía que informarse mejor de lo que él estaba en ese momento. Por lo tanto, sí, ha sido un pontificado realmente muy agitado, muy difícil. E intenso, y quizás lo que estamos aquí avanzando es que esa presión haya provocado ese estrés que puede haber, Enrique Aguirrezabal, mermado de alguna manera las fuerzas físicas de Ratzinger. Buenas tardes, don Ignacio. Bueno, yo coincido con usted que efectivamente el gesto del Santo Padre es un gesto de muchísima importancia, de muchísimo calado, que en este momento sea capaz de abandonar, ¿no?, de dejar este puesto, ¿no?, este ministerio de San Pedro de una manera como lo ha hecho, ¿no? Y es cierto que como en la vida de todas las personas, en la del Papa también habrá sus luces y sus sombras. Pero creo que habrá que reconocer que este Papa, si algo ha tenido, es que nunca ha sido una persona, y creo que más por las palabras que acabo de escucharle, nunca ha sido políticamente correcto. Es decir, que nunca ha tenido problemas en decir o en defender aquellas cosas que él consideraba desde su ministerio, desde su posición como sumo pontífice, que entendía que eran buenas para los cristianos, bueno, sobre todo para los católicos, ¿no? Pero, y a mí luego ya yendo al tema de las razones o motivos
más allá de las ideas conspiratorias que puede haber, que igual en un futuro, igual puede que surja alguna, y que el comunicado del Papa hoy dice que es por, yo lo leo literalmente, por la edad avanzada, yo ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino. Cuando yo creo, o quiero entender, en segundas líneas o entre líneas, que cuando dice edad avanzada dice que efectivamente tiene 86 años que va a hacer y tiene múltiples patologías. Y lo lógico, cuando ya dijo, sobre todo en el 2010, que prefería dejarlo, o que cabía la posibilidad de que un papa lo dejase en un estado, vamos a decir, todavía de capacidad como para decir que no, que sea él el que voluntariamente tenga esa capacidad y no tener que esperar a ese grado de discapacidad importante que quizás hasta le impidiera de un modo tan normal como lo ha hecho hoy, con sorpresa, pero normal, el abandonar este ministerio. Ignacio. Sí. Sí, si querías en todo momento si quieres añadir, a mí de todas formas me surge una reflexión, entonces si realmente hace 2 años, mediante esa entrevista, ya Ratzinger podía anunciar la posibilidad de una renuncia como la que ha hecho hoy, esto no ha sido habitual en anteriores papas, es decir, ¿por qué no lo han hecho los anteriores, Ignacio, me entiendes? Bueno, no lo sé. Yo creo que en esta institución, en la que de hecho no se han conocido renuncias, excepto una, aunque hoy alguien me adelantaba que tal vez ha habido otra, pero en fin, nos quedamos con una. No es fácil, o no ha sido fácil, por limitaciones humanas las que sean, ver cuándo se renuncia, por qué, cómo y luego cuál es la sucesión. ¿Qué sucesión se crea? ¿Qué coexistencia se crea luego? Bien, entonces nos llevaría muy largo ahora explicar en qué consiste el ser papa y por qué, pues tal vez puede haber, cuáles pueden ser los motivos que expliquen, que justifiquen una renuncia. Nos llevaría lejos. Yo creo que en este momento no podemos. Ahora, a mí también me extrañaba que Juan Pablo II no renunciara antes, pero también tengo que añadir, yo hubiera preferido que hubiera renunciado. Que hubiera renunciado antes porque a mí personalmente el aspecto que nos ofrecía, sus enormes limitaciones, pues me creaba más preocupaciones que palabras de elogio. Pero también es verdad que dentro del ámbito del espíritu, de la fe, de la religiosidad, hubo mucha gente que ponderó el enorme espíritu de sacrificio de Juan Pablo II, que al límite de sus fuerzas, considerando que para él era un deber llegar a dar la vida en el pontificado, aguantó. Y esta lección que dio él, muchos la han subrayado como una lección magnífica por parte de Juan Pablo II. Insólita medida, estamos hablando de la renuncia hecha pública hoy mediante un comunicado de Benedicto XVI a su papado. Nerea Antía, ¿querías aportar algo? Sí, Arratsaldeon, Ignacio. Sí, Arratsaldeon. Bueno, sí que nos encontramos en medio de un tsunami mediático por lo insólito de esta noticia que no ha pasado pues, en un montón de siglos. Yo sí que quiero, en fin, poner en valor la valentía que ha tenido el Papa, ¿no? De tomar esta decisión que sabe que es difícil y que pone a la Iglesia en una situación pues, complicada por lo novedosa, por la importancia que tiene esta institución. Pero yo quisiera dar un pasito adelante. Antes Marlene Marica Echevarría nos comentaba que ahora nos vamos a encontrar de aquí a un mes en la tesitura en que los cardenales van a tener que elegir al mejor papa de los posibles para estos tiempos, para estos momentos. ¿Cree usted, yo le quería preguntar, ¿cree usted que lo novedoso de esta circunstancia va a permitir que se elija a una persona que permita afrontar reformas, actualizaciones que Nerea, quizás más joven. Pues no sé si más joven, pero por lo menos... No, introduzco el tema de la edad. Juan Pablo I no sé si era una persona joven. Papas que había antes, Juan XXIII tampoco sé si era una persona joven, pero desde luego puso en marcha la Iglesia en muchos aspectos. ¿Cree usted que puede ser una ocasión, no sé, interesante? Lo único, también quisiera decir que hago la pregunta sabiendo que estamos hablando de una cuestión que fundamentalmente afecta a personas pues, que son católicas. Quiero decir que el Papa es el jefe de la Iglesia Católica y fundamentalmente entiendo que tiene importancia pues, para las personas que profesan esta fe, ¿no? Ignacio. Es muy problemático hacer quinielas en este tipo de acertijos, diríamos. Muy problemático. Y por eso insisto, como antes, en que yo personalmente no me atrevo
no tengo, ni siquiera en mi ámbito privado, me atrevo a hacer ahora quinielas. Ahora, si algo puedo decir es lo siguiente, que los papas no hay que verlos solo individualmente. Ahora hemos conocido a Ratzinger o Benedicto XVI, antes Juan Pablo II, no hay que verlos aislados. Yo creo que ellos componen una cadena en la que hay altibajos y en la que hay una evolución. Pío XII tuvo un papel, Juan XXIII tuvo otro completamente distinto. Luego viene Pablo VI con otro papel. Viene Juan Pablo I, es un capítulo un poco extraño que duró un mes en el cargo. Viene Juan Pablo II que cumple otra misión, quizá la de llevar a todo el mundo, aunque sea físicamente, la fe católica. Y luego ha venido este hombre. Entonces, en definitiva, resumiendo, yo creo que este hombre ha tenido una importante misión en este periodo, y es alimentar a la Iglesia, sobre todo la parte, digamos, dirigente, obispos, sacerdotes, religiosos, etcétera, de una riqueza doctrinal enorme. Son documentos que a la gente corriente pues le pasan por encima, tal vez con un lenguaje un poco áulico, demasiado elegante, académico, técnico, pero me consta que los sacerdotes religiosos, obispos, han agradecido inmensamente a este Papa esta continua alimentación de criterios, de principios de doctrina que les ha ofrecido. En cambio, y termino, lo que se le ha echado en cara es que tal vez no ha sido un buen gobernante. Más aún, hoy, hojeando de nuevo las páginas de una historia, he visto que ya cuando fue arzobispo de Múnich, ya entonces se dijo de él que había sido un magnífico pastor, pero no había sabido gobernar. Entonces, tal vez a Ratzinger ahora le tiene que suceder a alguien, por ejemplo, que ponga, digamos, en orden, con otro dinamismo, a la Curia Vaticana y tantas otras cosas. Pistas quizás para el sucesor de Con lo cual, un papa se complementa con otro. Hay que ver a lo largo de la historia cómo se van complementando unos con otros. Sí, Ignacio, permíteme, última pregunta. Juan Carlos de Julián. Sí, estoy escuchando a Ignacio y claro, él habla desde una lógica vinculada al catolicismo y vinculada a lo que son los estamentos de la Iglesia, muy respetables. Yo soy cristiano, católico me cuesta más y por eso yo quisiera abrir un poco el espectro para las personas que están ahora mismo viéndole, escuchándole y no sean católicas y piensen, hombre, habrá que renovar las estructuras de la Iglesia. No se puede mantener a personas tan adultas, incluso ancianas, cuando el dato es elocuente, 183 cardenales que van a tener derecho a elegir al nuevo Papa y sin embargo solo 121 tienen derecho a voto, porque son personas ancianas. Es decir, ¿cómo vamos a transmitir la idea de una Iglesia renovada, renovadora, si se mantienen los más ancianos en el poder? Pues no sabría decirle, sinceramente. Yo, en esto, como en tantas cosas, prefiero la actitud de Martini, que tantas veces reconocía ante problemas actualísimos de bioética, por ejemplo, decía, no estoy preparado, no lo sé. El mundo marcha a una velocidad vertiginosa y necesitamos tiempo. ¿Cabría otro sistema para elección del Papa? Claro. Pues quizá, sobre todo si nos remontamos a los primeros años del cristianismo. Pero también hay un largo historial de elecciones pontificias lamentables con intervenciones de toda clase de políticos, de gobiernos, de príncipes, de todo. No creo que este sea el sistema peor de los que ha conocido. Aparte que para llegar a cardenal hay que pasar antes por muchos estratos, por muchos escalones. Y eso implica Cada años, uno de estos cardenales tiene un historial a sus espaldas inmenso. Por lo tanto, son una especie de senado, ¿verdad? Enormemente rico de experiencia y de conocimientos. Bien, pues vamos a despedir y pido un aplauso para Ignacio Arregui por haber tenido la deferencia de compartir con nosotros estos momentos. Es que ricasco, Ignacio. Eso,